hablar un poco de esto, ¿no? La diabetes que a veces nos cuesta hablar, sobre todo cuando somos papás, hablamos de niños, pero bueno, contanos un poco qué es la diabetes en primer lugar y después en qué tenemos que prestar atención como papás. Bien, bueno, la diabetes es una enfermedad que tiene un origen, se llama autoinmune, que en realidad es como si el organismo de un chico y de un adulto también, la diabetes tipo 1, que es la más frecuente en los nenes y las nenas, que el organismo ataca a su propio páncreas, a su propio organismo, que es el que genera la insulina. Entonces, al tener una reacción exagerada contra su propio páncreas, los chicos dejan de producir su propia insulina. Y esto, bueno, se va a manifestar porque los chicos, como no pueden tener su propia insulina, que es la hormona que hace que todos los órganos, los músculos, el cerebro, como uno lo explica bien en la consulta, dejan de tener los nutrientes. Bueno, lo que empieza a pasar ahí es que los chicos empiezan a tener los síntomas, que está muy bueno lo que decías recién, como para que alarmar un poco a los papás y a los cuidadores acerca de cuáles son los síntomas. Empiezan a tener hambre exagerado, empiezan a tomar muchísimo líquido y empiezan a perder peso, por esto de que los nutrientes no pueden entrar al organismo. Entonces eso es lo que primordialmente vemos en los chicos. Mm, Bien, María Laura, y por ahí es un error lo que voy a decir, pero quizás es una enfermedad que por ahí se piensa más para personas más grandes, para personas mayores, y yo por ahí no lo he escuchado tanto nombrar en niños. ¿Es un porcentaje alto que se da en jóvenes o en niños? Sí, sí, en realidad Ujú. y hemos visto en pandemia un aumento de la prevalencia de diabetes, que estamos incluso con todo el equipo de la Sociedad de Diabetes nuevamente valorando. Pero en el mundo sabemos que hay más de 500.000 chicos con diabetes, es mucho el número. Ujú. Bien, Y hablaste hoy en de... día, sí, 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 perdón. sí, termina, estamos con un poquito de No, y desfasaje. hoy en día sabemos que debutan 5 cada 100.000 chicos. Es mucho el número de chicos que tienen diabetes tipo 1. Y como decían antes, en realidad se piensa como para el adulto, Claro. porque hay dos tipos de diabetes, o muchos más tipos de diabetes, pero las más conocidas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que es la que se decía no es tan grave y no tiene insulina, y en realidad es como si fuese un error hablarlo de esta manera, porque yo siempre hablo con los papás que con la diabetes tipo 1, que es la que es más frecuente en los chicos hoy en día, que hay diabetes tipo 2 y es otro tema a tratar por cómo vivimos con la sociedad, pero con respecto a la diabetes tipo 1, con los chicos tenemos una fecha de inicio de la diabetes tipo 1, que es cuando los chicos hacen lo que llamamos el debut diabético, y en ese mismísimo momento desde la parte pediátrica empezamos a tratar con lo que le está faltando, que es la insulina. Claro. Entonces, con la diabetes tipo 2 muchas veces no sabemos, el inicio es más insidioso y no sabemos la fecha de inicio. Y entonces va de la mano de más complicaciones la diabetes del adulto, que ahora la empezamos a ver en niños también. Bueno, y muchas veces también los papás tenemos miedo, ¿no? Cómo afrontar o cómo acompañar, me parece también, a nuestros hijos en el caso de que tengan diabetes, ¿no? Y también llevar la tranquilidad de que hoy por hoy, incluso ya algunos, hay niños, yo conozco y tengo personas cercanas que ya incluso hasta se colocan la insulina solos, ¿no? O Mira. sea, esto de que van adquiriendo este hábito, ya saben si van a un cumpleaños, qué pueden comer, qué pueden tomar. Es como que ellos ya empiezan a vivir la normalidad de esta enfermedad y a veces a los que nos cuesta más es a los adultos, ¿no? Totalmente. Lo que nosotros desde los equipos de educación y diabetes llevamos como mensaje, y que yo estoy convencida de que es así en realidad, es que cuando viene la diabetes, lo único que le falta a un chico, y esto está bueno para compartirlo con todos, así no tenemos esa forma de mirar con tristeza, o como que un chico con diabetes pierde capacidades de hacer cosas en la vida. Bueno, no. En realidad a un chico con diabetes lo único que le está faltando en la vida es la insulina. Y hoy en día tenemos muchísimos métodos de suministrarle la insulina, desde los clásicos con una lapicera de insulina hasta una bomba de insulina. Claro. Entonces, acompañado con un equipo de educación que es para el niño, como bien decías, porque los chicos aprenden 10.000 veces más rápido que nosotros, y para los padres y cuidadores,
la educación que conlleva a que nosotros llevemos la diabetes al colegio, la diabetes a los cumpleaños, bueno, acompaña a que los chicos estén bien y puedan hacer de todo en la vida. Yo transmito ese mensaje porque estoy convencida que es así, porque lo vemos. Que un chico con diabetes, insisto, lo único que le falta es la insulina. Pero Y esa insulina se la vamos a dar para que el chico o la chica con diabetes pueda hacer lo que realmente quiera. incluso ya ni siquiera es tan invasivo, ¿no? Eso de tener que estar pinchándose todo el tiempo para hacer los controles, ya incluso hasta en el mismo celular vienen estos programas que te avisan cómo estás de insulina, si tenés que colocarte, ¿no? La verdad que ya es buenísimo. Sí, hoy en día la tecnología acompaña y ayuda muchísimo. Las familias que hoy en día en realidad en el mundo se acompaña con tecnología porque disminuye el cargo que genera la diabetes, el estrés. Los dispositivos que vos hablabas, por ejemplo, son sensores de glucosa que uno tiene un parchecito puesto en el brazo y lo escanea o con el celular o con un lector y entonces en ese momento podemos detectar cuánto tenemos de glucemia sin necesidad de pinchar el dedo todo el tiempo. Se pincha muchísimo menos y entonces podemos saber cómo inicia una actividad física un chico, cómo va a bailar un chico, cómo va a salir o va a estar a la casa de un amigo y se puede quedar a dormir, que antes eso no pasaba porque era muy difícil para la familia que recibía al chico con diabetes. Claro, y qué Pero hoy en día importante no pasa. esto, que se empiece a tener conciencia de que se empiece a entender la enfermedad y como vos decías, que no es nada raro, que es algo que se trata, es algo que no genera mayores problemas. Sobre todo, como vos decías, son niños que van a cumpleaños, que van a la escuela y que está bueno generar un espacio propicio para que no se sientan discriminados, para que si hay ciertos alimentos que ellos no pueden consumir, que estén los que pueden consumir. El hecho de generar esa inclusión es muy importante que llegue esa conciencia a colegios, a cumpleaños, a clubes, para justamente eso, que sean uno más. Bien, sí, ese es otro tema. En realidad la alimentación era un tema tabú. Antes en la diabetes se le sacaban todos los tipos de azúcares a los chicos y los chicos dejaban de crecer. Entonces hoy como sabemos que, soy muy insistente con esto, lo que le falta es la insulina, nosotros poniéndosela desde afuera, un chico con diabetes puede tener alimentación libre, variada, dentro del marco de una alimentación saludable como deberían tener todos. O por Claro. ejemplo, el hermano sin diabetes tiene que alimentarse de la misma manera que se alimenta el chico con diabetes. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia de obesidad, entonces la alimentación en el marco saludable es para todos hoy en día. Entonces, las excepciones también están incorporadas en la vida de un chico con diabetes. Un cumpleaños y torta está incorporada, el helado está incorporado, obviamente sabiendo cómo suministrar insulina ante esas circunstancias. Y bueno, justo ahí nombrabas la convivencia con los hermanos. Si tenemos un hijo que tiene diabetes y tenemos más hijos, ¿qué se recomienda? ¿Hacerle controles periódicos también al resto de los hermanos? No, los chicos cuando llega la diabetes es un estrés para la familia, el primer impacto, entonces la familia tiene miedo que esto pueda pasar en los hermanos y la verdad que los pediatras debemos en primera instancia alarmar ante los síntomas de diabetes, que voy a capaz ser insistente, que son cuando un chico empieza a tener pérdida de peso, empieza a tener sed excesiva, cansancio excesivo, se observa un chico ojeroso, decaído. Bueno, esos son y que va todo el tiempo al baño a hacer pis, todo el tiempo. Entonces, esos son síntomas como pautas de alarma para la población general. Ya cuando un papá y una mamá tienen un chico con diabetes, los síntomas se percatan mucho más precozmente. Claro. Hoy en día no está pautado, en realidad, estudiar a los hermanos y hacerle rutinariamente estudios para detectar precozmente la diabetes, porque tampoco se podría hacer nada, porque si es una enfermedad que se trae en un gen ahí y se puede despertar en algún momento, no podemos detectar cuándo se va a ir despertando, porque tampoco hay ningún tratamiento para hacer algo antes, para apagar un gen, por ejemplo. Entonces no se debiera hacer más nada, más solo hacerle los controles de salud habituales, los laboratorios desde la Sociedad de Pediatría que hacemos a partir de los 6 años y controles, y simplemente observarlo y estar atentos para que si hay un día que hay un debut de un hermano, no tenga que tener una internación ni sea tan avanzado el cuadro del momento del debut. Bien, perfecto. Bueno, María Laura, me quedo con esto último que decías, que lo hemos hablado también con diferentes patologías, el hecho de, como padres, observar las conductas de sus hijos, estar atentos a sus hábitos, a ver si tiene algún tipo de cambio de hábito que pueda alarmar o llamar la atención justamente para poder realizar alguno de estos controles.
Así que muchas gracias, María Laura. Te mandamos un abrazo enorme.